Bienvenidos todos a la capacitación de cómo redactar un artículo para blog nivel avanzado. En la capacitación anterior estuvimos estudiando los aspectos básicos que se necesita para armar o escribir un artículo para blog. Es importante tener la distinción clara que depende de lo que nosotros vayamos a escribir, es la preparación que necesitamos tener. Es diferente escribir un artículo para un diario de noticias, escribir un libro o escribir un artículo para blog. Se necesitan diferentes niveles de competencia o diferentes niveles de habilidades en cuanto a la redacción, en cuanto a la escritura. La ventaja que un artículo para blog está más al alcance de cualquier persona, porque ya vimos los aspectos básicos que se necesitan. Si has llegado hasta acá es porque ya has dominado de cierta manera esos aspectos y ya tienes la preparación necesaria para comenzar a aprender esto. Ahora lo que vamos a aprender es realmente cómo escribir un artículo que le funcione a los motores de búsqueda o, en otras palabras, que aparezca en los resultados de búsqueda. Vamos a estudiar el aspecto sobre el SEO o el SEM, que son las palabras claves. Vamos a profundizar, aunque ya la estudiamos. Vamos a estudiar la estructuración avanzada de un artículo, optimización on-page, que necesitamos nosotros hacer en el artículo y algunas herramientas importantes a conocer. Para comenzar, vamos a entender la idea de qué es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda, así como nosotros lo podemos ver acá en pantalla, son esos software, es un algoritmo, es un programa que nos permite buscar en esa gran base de datos llamada Internet. Esto que ves acá son los principales motores de búsquedas utilizados a nivel mundial. Tienen características en común, pero no todos son iguales. Una cosa importante, o sea, para entender cómo funciona. En el área donde dice buscar, vamos a colocar un ejemplo. Quiero buscar sobre ropa de verano. Coloco esa palabra en el buscador. El buscador solamente va a tomar las palabras principales y va a buscar en su base de datos. En el ejemplo, ¿cuáles serían las palabras principales? Si escribí ropa de verano, solamente tomará la palabra ropa y verano. Esas son las palabras que tomará como principal el buscador. Las palabras de, el, la, los, no la considera para la búsqueda. Ahora, después de buscar en esa base de datos, va a mostrar en la página lo que encontró. Eso lo ordena según la prioridad. ¿De qué va a depender la prioridad? De la ubicación nuestra. Por ejemplo, al escribir ropa de verano, me va a colocar en los primeros lugares algunas tiendas cercanas a mi ubicación que vendan ropa para verano. También influye el historial de búsqueda. Eso va a considerar como algo prioritario a la hora del buscador mostrarnos alguna búsqueda o resultado. El nivel de popularidad que tenga la página. Si hay una página que tiene más visitas que otra, primero colocará en el listado aquellas que tienen mayor cantidad de visitas. Esa es la función del buscador. Cuando se habla de ese principio de SEO, SEO, dicho nosotros como lo decimos, vamos entendiendo que es algo que necesitamos nosotros hacer para que el buscador coloque nuestro sitio en un lugar preferencial. Cuando se escribe SE, significa motor de búsqueda a nuestro idioma. Lo que nosotros estamos viendo acá en la pantalla es un ejemplo referencial de cómo un buscador transforma las palabras que nosotros escribimos en una búsqueda. O sea, es un ejemplo bastante reducido, pero más de manera didáctica. Nosotros colocamos la palabra, pero el buscador transforma eso en el código o un lenguaje de buscador o un lenguaje algorítmico, que es donde va a entender qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer. Posteriormente, va a empezar a mirar dentro de las páginas. Eso que estamos viendo acá es un ejemplo de una página, específicamente de un artículo. Así se ve el artículo desde la óptica o de la visión, entre comillas visión, del buscador. Ahora, cuando nosotros hablamos de optimizar,
La palabra optimizar viene del latín optimus. Eso significa a nuestro idioma mejor. Optimizar es convertir algo en lo mejor. Ahora, uniendo la idea, ¿qué significa? Significa hacer un artículo SEO, es crear una redacción, o si es una página web que sea entendible, que sea un lenguaje que el buscador entienda. Es como tratar de escribir en el idioma del buscador. Así, el buscador considera que nuestro sitio es óptimo. ¿Por qué va a considerarlo óptimo? Porque nosotros, al preparar un artículo desde el lenguaje que utiliza el buscador podrá revisar completamente el artículo y tendrá una visión general y detallada de qué es lo que trata nuestro artículo. Entonces, ya al estar bien seguro, lo coloca como primeras posiciones. En algunos casos depende de otros factores, ya vimos, popularidad, ubicación, varios lugares influyen. Entonces, cuando hablamos de SEO, estamos hablando es optimización para motores de búsqueda. Esto es ese conjunto de técnicas que vamos nosotros a utilizar. Se utiliza para sitios web, artículos, imágenes, videos, para que sea atractivo para los buscadores. ¿Por qué se hace atractivo? Porque estamos traduciendo nuestro idioma al idioma del buscador y el buscador permite conocer a ciencia cierta qué es realmente lo que está allí. ¿Cuál es la importancia de esto? Ayuda a que la página, el artículo tengan mayor visibilidad. Genera credibilidad y confianza porque no hay información dudosa, porque hoy en día sabemos que existen regulaciones, leyes en diferentes países y el buscador, al tener una información dudosa respecto a un contenido, no lo coloca como prioridad. ¿A qué se le llama información dudosa? Que el buscador no entiende completamente lo que está dentro del artículo o dentro de la página o dentro del video y no se sabe si algo de esa información puede infringir alguna ley. Entonces es lo que considera información dudosa. Al buscador conocer con detalle qué es lo que tiene el artículo atrae a los usuarios adecuados porque ya entiende con detalle qué es lo que tiene el artículo y qué es lo que busca el usuario. Y cuando se hace de manera óptima, ahorra en el publicidad. Hay diferentes optimizaciones. Optimización on-page, que es dentro de la página, que es lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Pero esta optimización por sí misma no va a producir un resultado. Se necesita también optimización off-page, que es la que está fuera de la página. Hay una optimización técnica, que eso es ya específicamente de diseño. Hay una optimización local. Hay una optimización por voz, que es la que hoy se usa cuando nosotros hacemos búsqueda por voz y el resultado también es de manera de voz. Todo eso junto es lo que va a hacer que un sitio se considere valioso, importante y que aparezca en los primeros lugares de las búsquedas. Otro aspecto importante o elementos claves que nosotros necesitamos para el SEO son las palabras claves. En otras palabras, si me pregunto cómo puedo optimizar un artículo, lo hago a través de palabras claves, teniendo un contenido que sea útil y original y utilizando un formato y estructura entendible para el buscador. Ahora, hay un aspecto también a considerar que es el SEM, que sería como el marketing en motores de búsqueda. Es lo que significa SEM. Es la creación de campañas o anuncios pagados que se hace en buscadores para aumentar la visibilidad y atraer tráfico. Es como lo mismo que se hace a veces en Facebook e Instagram, pero esos son anuncios pagados para Facebook y para Instagram. También hay anuncios que se pagan para buscadores. Esta combinación de SEO y SEM es lo que da relevancia y permite que se acelere el proceso de lo que es la priorización de los sitios web. Hasta acá es la explicación básica de qué es un SEO y un SEM. Vamos a ver ahora qué son esas palabras claves. Aunque ya estuvimos estudiando en la capacitación anterior que las palabras claves son esas palabras que las personas colocan en el buscador para
obtener la información que están buscando. Existen diferentes tipos de palabras claves. Hay unas palabras conocidas como palabras genéricas. Son palabras de una o dos. Son términos de uno o dos palabras. Por ejemplo, ropa deportiva, hotel, son palabras claves genéricas. ¿Cuáles son las características de estas palabras claves? Tienen un alto volumen de búsqueda, pero también una alta competencia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, la palabra ropa deportiva, millones de personas pueden estar buscando esa palabra, ropa deportiva. Pero también millones de sitios pueden ofrecer información o vender ropa deportiva. Por eso es alto volumen de búsqueda y alta competencia. La tasa de intención es baja. ¿Qué es tasa de intención? Cuando una persona escribe palabra deportiva, no se sabe con claridad qué es lo que quiere. Quiere comprar ropa, quiere conocer la ropa, quiere buscar las palabras específicas de un idioma para saber traducirla a otro idioma, quiere saber la tela, quiere saber tiendas. No hay una claridad cuando dice ropa deportiva. Tampoco hay una claridad de qué deporte. Básquetbol, fútbol, voleibol, si es para entrenamientos, qué talla. No hay claridad. Por eso no se sabe con qué intención está buscando esa palabra. Por eso es que se dice que la intención es baja. La intención específica es baja. Un ejemplo. Nosotros colocamos en el buscador la palabra clave, estamos hablando ropa deportiva, y nos aparece 134 millones de resultados. Ahí nosotros podemos ver la cantidad de lugares que hay solamente utilizando esas dos palabras. Existe la palabra clave de cola media. Estos son términos un poco más específicos que el anterior, que el genérico, pero aún son muy amplios. Vamos a poner un ejemplo. Ropa deportiva de mujer. Un hotel o un ejemplo, hotel en Madrid. Son dos palabras claves un poco más específicas, pero igual nos da un resultado diferente. Tiene unas características. Ya lo dimos, comparado con la anterior, tiene menor volumen de búsqueda, hay menor competencia y hay una intención de búsqueda un poco más definida. Ya estoy hablando de una ropa para mujer específicamente. Nosotros colocamos esa frase en un buscador, ropa deportiva de mujer, y fíjense la cantidad. Ahora tenemos 85.100.000 resultados. Ha bajado la cantidad de páginas que ofrecen o se conectan con esta palabra clave. Hay palabras claves conocidas como de cola larga, que son frases más específicas, son 3 o más palabras. Un ejemplo, tomando o usando el que venimos haciendo en la didáctica, ropa deportiva para mujer en verano. Este tipo de palabras de cola larga tiene un menor volumen de búsqueda, tiene baja competencia, pero también tiene mayor precisión en la intención de la búsqueda. O sea, ya tenemos una idea, o el buscador tiene una idea más precisa de ese usuario que busca. Está buscando ropa para mujer y ser utilizada en verano y para hacer deporte. O sea, ya tiene más claridad al respecto. Nosotros hicimos esta búsqueda en los sitios, en el buscador, y ahora la búsqueda se redujo a 13.300.000. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender o saber que un artículo o un blog en los sitios web forman parte de algo mayor, que es un plan de marketing o un plan de mercadeo. Y el uso de palabras claves es ya estudiado, preparado o buscado. No es una pieza o algo que se da a la ligera. Ya alguien lo ha pensado previamente porque está conectado con un plan importante. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo elijo las palabras claves? Ya hemos dicho, eso va a depender del objetivo del desarrollador del sitio y el planificador, el que hace el marketing. Esto quiere decir que no es un artículo de blog, no es un plan en sí, es una pieza de un plan. El blog
es lo macro y dentro del blog están los artículos. El blog, conocido como marketing de contenido, no es el plan en sí. Eso forma parte de un plan. Esa estrategia de marketing incluye diferentes aspectos. Hay fechas, objetivos a cumplir, hay metas, hay estrategias de medición para corregir, evaluar resultados, hay investigación de palabras claves, hay investigación en el mercado. Ejemplo, vamos a escribir sobre meditación, pero no cualquier artículo de meditación nos puede funcionar. Entonces ahí es donde entra el planificador del marketing. Es el que investiga qué es lo que están buscando los usuarios, depende de la región, depende del lugar, depende del sitio, qué es lo que le interesa. Están buscando estudios científicos de meditación, están buscando cursos de meditación, están buscando el beneficio de meditación, y según la investigación que arroje, el planificador elabora estrategias de marketing, porque el usuario lo van a conectar desde lo que le interesa. Ejemplo, un usuario, o ya se investigó que millones de usuarios en una región específica están buscando la meditación desde el punto de vista científico. Hacemos un paréntesis, cuando hablamos de región nos referimos a lugares, Latinoamérica, Europa, Norteamérica, o sea, esa es la región que hablamos. Entonces, este investigador busca la palabra meditación y encuentra que las personas buscan en esa región información científica. Partiendo de un plan de marketing, poder ir preparando, si vamos a hablar de marketing de contenido relacionándonos con creaciones de artículos para blog, preparando artículos, preparando información que vaya atrayendo a las personas inicialmente desde las investigaciones científicas, y poco a poco le va incluyendo en el proceso, dentro del mismo blog, estrategias que conecten artículos unos con otros hasta llevarlo a un punto final de un curso, por ejemplo, o una inscripción de un curso, o la venta o la compra por parte del usuario de un libro de meditación o de un video, pero lo va llevando. Lo que atrae, hablando del marketing, es utilizando la analogía de un pescador. Tiene la caña de pescar, tienes lo que colocan las puntitas, el gancho, para colocar, pero lo que va a atraer al pez del pescador que está buscando es la carnada. ¿Qué quiere decir? Que lo que me gusta a mí como para comer, posiblemente al pez no le guste. Si a mí me gusta comer brócoli y yo coloco un brócoli como carnada, posiblemente no a los peces le guste el brócoli. Ahora, ¿qué hace el pescador? El pescador coloca un gusano como carnada y son muchos los peces que son atraídos por esa carnada, pero no quiere decir que esa carnada es la que me guste a mí. Eso es la perspectiva que usa un planificador de marketing para elaborar un plan o una estrategia como tal. ¿Qué nosotros necesitamos ahora saber? Que las palabras claves tienen que tener una densidad. ¿Qué es la densidad? Es qué tan frecuente se repite una palabra o una frase dentro del texto. Un ejemplo. Si en un artículo yo tengo 1000 palabras y la palabra clave, por ejemplo, es marketing digital, y esta palabra aparece 10 veces dentro del artículo, el buscador calcula, y ya nosotros podemos hacerlo, que su densidad es del 1%, es la proporción. Aparece 10 veces con respecto a 1000 palabras, y ahí es donde se calcula el porcentaje. ¿Cuál es la densidad óptima, el resultado óptimo que nosotros necesitamos tener dentro de un artículo como palabra clave? Entre 1 y 2%. Eso es lo ideal, eso es lo que mantiene un equilibrio, lo que le da una naturalidad y relevancia al buscador. Una densidad de palabra clave por debajo del 1% podría ser insuficiente para posicionar el artículo de manera adecuada. Ahora, cuando la densidad de la palabra clave está por encima del 3%, puede ser considerado una sobreoptimización. Eso afecta negativamente el posicionamiento. La optimización es cuando una palabra clave se repite de manera excesiva, exagerada dentro de un texto, superando ese 3%.
Sí, este término también conocido en el término técnico es como decir un relleno de palabras claves. Las consecuencias de tener una sobreoptimización es que el algoritmo del buscador reduce el ranking o la posición del sitio o de los artículos o del blog. Además de que al momento de la lectura los textos se ven forzados y repetidos en palabras que a veces desmejora bastante la legibilidad y la credibilidad. ¿Cómo nosotros podemos evitar la sobreoptimización? Utilizando sinónimos, utilizando palabras claves que se relacionan. Es importante que, así como aparece en el brief, las palabras claves, esas palabras exactamente son las que se deben colocar en el artículo, considerando la densidad, no más del 3%. Y esas son las palabras que se resaltan en negrita, específicamente esas. Porque eso es lo que le decimos al buscador, que esas palabras son las importantes. Y el buscador entiende que esas palabras destacadas en negritas son las palabras claves de nuestro artículo. Cuando nosotros abusamos de la negrita, le estamos diciendo al buscador que hay muchas más palabras claves. Y esto puede tender a confusión dentro de lo que puede entender el buscador. Podemos utilizar palabras claves que se relacionen. Por ejemplo, relajación, antiestrés, sentir calma. Son palabras que tienen un contexto parecido y eso podemos utilizarlo y no se toma o no se considera para el buscador como una sobreoptimización. Entonces, como consejo, integrar las palabras clave de manera natural, que forme parte del contenido, asegurando de que el texto sea legible y útil para el usuario. Y siempre lo repetimos, se presentan las dudas comunes. ¿Tengo que usar la palabra clave exactamente como está en el brief durante todo el texto? No necesariamente. Hay que considerar la densidad. Los buscadores aceptan también variaciones, plurales, sinónimos, palabras que se relacionan. Pero lo que aparece exactamente en el brief, sí hay que usarlo hasta un 3% de la densidad. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el uso de palabras claves dentro del artículo. Ahora que ya sabemos el uso de las palabras claves y tenemos una idea más clara de lo que es el SEO y el SEM, vamos ahora a estudiar lo que es una estructura SEO. Los buscadores, como ya lo comentamos, tienen un lenguaje. Nosotros como humanos tenemos un lenguaje diferente. Nosotros le llamamos palabras. El buscador le llama código. Nuestro lenguaje no es el mismo que el buscador. Entonces, en esencia, la estructura SEO lo que hace es que le informa al buscador de qué trata el sitio o el artículo, pero le habla en el lenguaje del buscador. Mientras mejor conozca el buscador de qué trata el sitio o el artículo, mejor lo colocará. Una cosa es saber, por ejemplo, que es una receta para el pastel y otra cosa es saber las recetas detalladas. Una cosa es decir, los ingredientes para hacer un pastel de chocolate es este, pero otra cosa es decir cuáles son los ingredientes y las recetas detalladas con proporciones, cantidades, tiempos de cocción. Es la diferencia. Es igual. Recuerde que hoy en día hay diferentes legislaciones, regulaciones en diferentes países y en Internet no se escapa de eso. Entonces, un buscador no tiene el criterio para saber si lo que está dentro de un artículo, que puede tener un nombre bastante llamativo, por ejemplo, beneficios de la meditación, pero dentro del artículo puede estar ofreciéndose aspectos, algo que no corresponde a las leyes de un país. Entonces, por eso es que el buscador es ahora bastante preciso en buscar o revisar la información que tenga, artículos, páginas, videos. También incluye el aspecto de derechos de autor, plagio. O sea, hay bastantes aspectos que evalúa un buscador. Cuando nosotros estructuramos un artículo en SEO, le estamos hablándole al buscador con una transparencia, diciéndole con todos los detalles, esto es lo que tiene mi artículo. Y eso
genera dentro de la clasificación del buscador un sitio confiable. Un ejemplo de lo que estamos hablando: un buscador mira esto que estás viendo en pantalla cuando nosotros hacemos un artículo para blog. Esto es el ejemplo de un artículo, de cómo lo ve el buscador. Son códigos solamente, códigos, frases que están incrustadas o incluidas dentro de códigos. Cada uno de esos códigos le dice al buscador algo. Hay un código que le dice al buscador cuál es el título. Hay un código que le está diciendo al buscador esta es la palabra clave. Hay un código allí que le dice al buscador esto es contenido, esto es frase, esto es... O sea, está bien detallado al buscador. Nosotros no vamos a tener que aprender programación para esto. Hay herramientas que vamos a utilizar para utilizar o aplicarla y que sea el mismo buscador que la traduzca. Pero esta herramienta ya está pensada para hacer esta traducción. Ahora, ¿cuáles son los elementos que necesitamos? Necesitamos entender cómo se hace un título. Un título desde el código de buscador se coloca entre las etiquetas H1. Un título es lo más importante, es lo que atrae la atención de los buscadores de búsqueda. Para que un título sea efectivo, debe ser claro. Ya estuvimos estudiando en el aspecto pasado: atractivo, preciso, conciso, y debe contener la palabra clave principal. Es importante que tenga un máximo de 6 caracteres. Eso es para evitar que se corten el resultado de búsqueda. Ahora la pregunta: ¿qué es un carácter? Un carácter, desde el término del buscador, es una letra o un espacio. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, los, son 3 letras, L-O-S. El buscador considera que son 3 caracteres. ¿Sí? Entonces, si escribimos las casas y hay un espacio en el medio, las, L-A-S, 3 caracteres, hay un espacio, casas, 5 letras, entonces el buscador interpreta 3 caracteres, un carácter de espacio y 5 caracteres. Entonces lo suma. 3 más 1, 4, más 5, 9. En las casas hay 9 caracteres para los efectos del buscador. Se recomienda que no tenga más de 60 caracteres. Ahora, ¿qué pasa si me gusta mi título y se pasa de 60 caracteres? Sucederá algo como esto. Si tú puedes ver en el primer resultado, hay un blog, pero el título excede los 60 caracteres. Entonces se corta la información. El blog dice qué son las palabras claves y por qué son esenciales en tu... y se cortó. Ese título excedió, sobrepasó las 60 caracteres. Pero el de abajo dice palabras clave, definición, ayuda en Google Apps. Es preciso, conciso, exacto, no se excede, no sobrepasa los 60 caracteres y el buscador lo muestra completamente. Entonces el usuario va a mirar a simple vista los títulos. Ese título que excede, por lo general las personas no van a entrar, es la generalidad, no van a entrar para saber qué quiere decir, simplemente lo dejan pasar y ya, a pesar de que esté en el número 1. Entonces, la optimización es entender cómo funciona el lenguaje del buscador para hacerlo mejor posible. Existen otro tipo de etiquetas llamados subtítulos. Son H2, H3, son las etiquetas del buscador. ¿Sí? Se usa para secciones principales dentro del artículo. Y la H3 es la sección, es como una subdivisión. La H2 es una sección principal, la H3 es una subdivisión dentro del H2. Simplemente son nombres de etiquetas. Vamos a entender un poco cómo puedo utilizar esto. Por ejemplo, si yo tengo un título que dice ¿cómo elegir el mejor café? Eso lo coloco, lo etiqueto como H1 para que el buscador entienda qué es lo que va a mostrar en el sitio. Como subtítulo H2 dentro de mi artículo escribo tipos de café según su tueste y lo clasifico, lo etiqueto como H2.
Dentro de esa etiqueta tengo diferentes explicaciones que también coloco como subtítulos interiores a ese subtítulo principal. Lo etiqueto como H3 para decirle al buscador que esto que estoy explicando corresponde a esta sección. En el ejemplo, si tengo como H2 títulos de café según su tueste, como H3 dentro de esa sección tengo café de tueste claro y escribo la descripción. Otro etiqueta H3, café de tueste oscuro, escribo la descripción. Ahora quiero hablar de otros tipos de café según su origen, ya lo clasifico como H2. Y así voy ordenando en niveles de jerarquías, el nivel de prioridades, la información. El buscador va a prestarle atención a las etiquetas en el mismo orden que aparecen H1, H2, H3. Por eso se recomienda, evaluando la densidad de las palabras claves, colocar estas mismas palabras claves en los títulos con etiqueta. Es la prioridad. Primero en H1 como etiqueta principal, H2 o H3 en lo posible, siempre y cuando no se viole o infrinja esa recomendación y no caer en la sobreoptimización. Ahora viene la pregunta para nosotros, pero ¿cómo puedo hacer esto si no soy programador? ¿Cómo puedo hacer esto si simplemente tengo un programa como Word de Microsoft o tengo Google Doc en documento? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Vamos a hacer un ejemplo desde Google Doc. Estos manejadores de texto casi siempre tienen el mismo principio. Vamos a hacerlo desde acá. Un ejemplo. Vamos a colocar un título. Ahí pusimos título de ejemplos. Pero si le presta atención, acá hay una opción. Cuando yo lo remarco, eso me dice por defecto título normal o texto normal. Quiere decir que cuando esto yo lo coloque en un artículo en la web, le va a decir al buscador que esto no tiene relevancia, es un texto normal, es descripción. ¿Cómo le digo al buscador que eso que acabo de colocar es un título importante o principal dentro de mi artículo? Abro esa pestaña y va a encontrar diferentes opciones. Entonces, al remarcar, al destacar eso que dice título, le voy a marcar aquí, le selecciono, le doy clic aquí. Cuando hago esto, se va a dar cuenta que va a cambiar el tipo de letra, va a cambiar, incluso en algunos casos cambia el tamaño, y ahora arriba va a decir título. Lo que le estoy diciendo al buscador, así en el lenguaje de él, es que ahora esa frase corresponde a título, ya no es una descripción general. La pantalla que está viendo al lado es como el buscador va a mirar el artículo que estoy desarrollando. Eso es el código. Voy a traducir, con esto que acabo de hacer, voy a traducirle al código del buscador y decirle, hey, presta atención, esto que acabo de escribir es importante y quiero que el usuario lo vea. Entonces está etiquetado dentro del buscador como H1. El buscador entiende, ok, si me hablan de esto, lo voy a colocar como resultado de búsqueda. Estas son las diferentes etiquetas. Cuando hablo de título, H1. Es lo que le digo al buscador. Encabezado 1, H2. Encabezado 2, H3. Encabezado 4, H4. Va generando jerarquías. Eso lo puedo hacer muy simple, simplemente escribiendo un título, dale enter o el espacio siguiente, seleccionando y marcando allí donde ya dijimos. Y eligiendo H1, H2, H3, o sea, título, encabezado 1, encabezado 2, encabezado 3, es bastante simple. Es importante, solamente hay un título por artículo. No colocamos dos títulos en un artículo. Si hay un título principal como H1, los títulos posteriores son H2, títulos secundarios. Sí. Ya lo dijimos, lo explicamos acá de manera didáctica. El título principal es una cosa, el título del tema es otra cosa, que lo coloco como encabezado. ¿Sí? Si, por ejemplo,
coloco el título del tema como H1, todo lo que está dentro de ese título es una descripción general. Quiero hablar de otro título secundario, coloco el encabezado 2 y escribo todo lo correspondiente. Hay otro título del tema, pero ahora es tema 2, coloco encabezado 1. Así voy creando jerarquías dentro de mi documento o de mi artículo. La introducción es importante. Dentro de la introducción debe tener la palabra clave principal de forma natural, no forzada. Un ejemplo. Yo quiero hablar como introducción, quiero hablar sobre la meditación, pero quiero hacer la palabra clave, como ya la dijimos, quiero hacer una palabra clave de cola larga. Quiero que mi palabra clave sea la meditación ayuda a eliminar el estrés. Eso es mi palabra clave. Entonces, ¿cómo lo hago de manera natural que sea dentro del título? Esto es un ejemplo. Puedo empezar con una pregunta. Sí. ¿Sientes que el estrés te domina? No estás solo. Muchas personas buscan formas de combatirlo y una de las más efectivas es la meditación. La meditación ayuda a eliminar el estrés y a recuperar el equilibrio emocional. En este artículo te mostraremos cómo puedes lograrlo. Esto es una introducción y si le prestas atención, ahí estás mirando, la meditación ayuda a eliminar el estrés. Está en negrita, está subrayado, o sea, está no subrayado, está destacado. Eso es la meditación como tal. En la palabra clave como tal, utilizada en la introducción. La meditación, el desarrollo. Cuerpo o desarrollo dentro de un artículo. ¿Qué necesito hacer? Necesito usar párrafos cortos, si es posible listas, hacer ejemplos para facilitar la lectura. Integramos la palabra clave secundaria o relacionada de manera natural. Eso le da una organización, le da una jerarquía a las palabras, a las estructuras, al texto y el buscador lo traduce del código que lo pueda entender. Es importante evitar las oraciones largas. Para esto es recomendable que no excedan el 25% de las frases o oraciones dentro de un artículo. Hay herramientas que nos apalancamos para medir esto. Evitar el uso de voz pasiva. El uso de voz pasiva, por ejemplo, podemos decir el perro mordió al niño. Es una frase, oración directa. ¿Cómo es una voz pasiva? El niño fue mordido por el perro. Esto es una oración pasiva. El uso de voz pasiva no es recomendable más del 10% dentro del artículo. Entonces, para evitar frases muy largas, usar comas, usar puntos y comas, hace que la frase sea demasiado larga. Una frase larga es considerada aquella frase que tiene más de 20 palabras y no tiene ningún tipo de separación. O sea, no hay comas, no hay puntos. Eso es una frase de tipo larga. Ahora, un ejemplo de una frase larga, utilizando el mismo tema de la meditación. Si tú puedes ver aquí, habla la meditación como práctica ancestral que trasciende culturas y tiempos. Se ha convertido en una herramienta esencial en el mundo actual, donde el estrés y la ansiedad nos persiguen constantemente, permitiéndonos cultivar la paz interior, la claridad mental, la conexión como nuestro ser. Hay frases que no tienen separaciones de comas, puntos y es considerado una frase larga. Esto el buscador lo toma como algo no legible y lo considera al momento de ubicarlo en una posición. Como conclusión, necesitamos resumir los puntos claves y ofrecer una llamada a la acción. Recuerda que la llamada a la acción es lo que hablamos como estrategia, o sea, ¿para qué fue que se creó ese artículo específico? ¿Para descargar un libro? ¿Para suscribirse? ¿Para qué? Esto es lo que es la estructuración avanzada utilizando la herramienta SEO. Vamos ahora a estudiar a lo que corresponde o lo que se le llama la optimización on-page o la optimización en la página. Estas son las estrategias que se implementan dentro de un sitio web o un artículo en nuestro caso
para mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda. La optimización on-page garantiza que cada elemento que está en el artículo esté ajustado para mejorar el rendimiento de los buscadores. Ya los hemos explicado. Mientras más fácil le hagamos el trabajo a los buscadores y más detallado realicemos la diagramación o la elaboración del artículo a nivel SEO, para el buscador será más valioso, porque podrá evaluar si ese artículo es de confianza, si es de credibilidad, si no infringe ningún tipo de leyes, y entonces ya comienza a catalogarlo o clasificarlo como algo importante. Pero la pregunta, ¿cómo hago esto? Ya hemos hablado algunos aspectos. El título debe ser SEO. Hay que estar atento a la longitud, 60 caracteres. Recordar que caracteres es letras, espacios y números. Todo eso va sumando. Uso de encabezados, H2, H3, etcétera, para ir creando jerarquías o estructuras dentro del artículo. Contenido que sea original. Actualmente existen leyes, ya son internacionales y han entrado a la internet sobre el plagio. El buscador evalúa si el contenido que nosotros tenemos es original o no. Ahora, ahí es donde entra el gran dilema cuando se utiliza inteligencia artificial. Fíjese que se le llama inteligencia artificial, sin embargo, entendemos nosotros que eso no es una inteligencia. Eso podríamos utilizar un término semejante o que se acerca a un intelecto artificial, porque simplemente agrupa información y la muestra de una manera que consideramos lógica. Esa información que agrupa, la pregunta es, ¿de dónde crees que la saca? ¿Consideras que eso se fabricó de la nada? ¿O acaso ya existe en algún lugar y la tomó y simplemente la mostró? Allí es donde comienzan muchos motores de búsqueda a prestarle atención a los contenidos originales. Porque, por ejemplo, puede suceder que yo quiera hacer un artículo de la meditación. Yo le digo a la inteligencia artificial, cualquiera que te guste, que te lo diseñe y me lo prepara de una manera excelente, maravillosa. Pero viene la gran duda. ¿Tienes la seguridad de que ese contenido no fue tomado de un libro que ya tiene derechos de autor? ¿De un idioma distinto al nuestro? Entonces, partiendo de allí es donde el buscador empieza a revisar. Si hay un contenido plagiado, el contenido del sitio totalmente lo considera como sitio fraudulento. Entonces, un artículo creado usando contenido plagiado es considerado fraudulento y todo el sitio, todo el blog, todo lo que contenga el sitio es calificado como el buscador como fraudulento. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que mi contenido no lo considere plagio? Simplemente haciendo las referencias correspondientes. Yo puedo utilizar información creada en cualquier libro digital, cualquier información, siempre que lo coloque como referencia. Por ejemplo, como lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, escribo. Ya el buscador entiende que estoy haciendo referencias a autores reconocidos. Entonces ya es diferente. Ya en ese caso, el buscador lo califica como un contenido serio o un contenido importante porque hace referencia y se apalanca en autores que ya tienen una relevancia dentro de la web o dentro del internet. Entonces es diferente bastante. Entonces por eso es importante entender que el contenido sea original. Para también optimizarlo desde el punto de vista SEO, hacer esta optimización en la página on-page, que el párrafo y las oraciones sean cortas. Se recomienda no más de 20 palabras por oración. Para eso podemos utilizar comas, puntos y comas, separarlo en párrafos, que los párrafos sean entre 3 y 5 líneas pensadas o miradas dentro de un monitor de computador, de portátil
o de escritorio, diferente al celular. A nivel técnico, que sea una página se considera adaptativa, que yo pueda mirar desde la computadora y pueda mirar también desde el teléfono, ya eso escapa a nuestro control porque eso ya pertenece a lo que es el diseño de la página. A nosotros nos corresponde específicamente dentro lo que podemos nosotros manejar. ¿Qué podemos manejar? Un título, podemos manejar, calificar, clasificar los encabezados, que el contenido sea original, podemos hacer párrafos entre 3 a 5 líneas, oraciones no tan largas, separar comas, utilizar puntos, eso está a nuestro control. Utilizar también palabras claves, ya volvemos a repetir, ideal entre 1 y un 2% del total del texto, no pasarlos de ahí, no sobrepasar ese 2%, o sea, eso es lo ideal. Combinar con sinónimos para evitar las repeticiones excesivas. Si colocamos imágenes dentro del artículo, que la imagen tenga el nombre que describa lo que quiero que suceda. Por ejemplo, si coloco una imagen de una persona en una playa mirando un atardecer o un amanecer y mi artículo habla sobre la meditación para combatir el estrés, a esa imagen le coloco el nombre meditación antiestrés o técnicas antiestrés o técnicas de relajación. O sea, que tenga el nombre que se relacione con lo que estoy hablando en el artículo. Eso el buscador va a valorar esto. Que tenga enlaces internos y externos. Eso facilita, los enlaces internos facilitan la navegación. Si estoy hablando sobre técnicas de relajación, incluyo varias. Meditar, salir al campo, salir a nadar, hacer ejercicios, respirar. Pero dentro de ese artículo, que hablo de las diferentes técnicas para relajarme, puedo colocar un enlace que me lleve a un artículo específico que me habla sobre meditación. Y eso lo coloco dentro. Eso le da al buscador una relevancia y le dice que ese sitio es coherente y tiene artículos que ayudan al usuario. Eso es la ventaja. Los enlaces externos también dan credibilidad al contenido. ¿Cómo sería un enlace externo desde el punto de vista de un artículo de la institución gnóstica? Hago un artículo, ejemplo, de la meditación. Y si lo estoy haciendo para un país específico y yo sé que hay un curso de meditación o una conferencia mundial sobre la meditación, hago un artículo externo y lo redirecciono a una página internacional que llevará al usuario a inscribirse en el curso o a participar. Eso es un artículo que es global, pero lo puedo utilizar como un enlace externo. Desde mi artículo lo llevo hasta allá. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros podemos manejar y se conoce como optimización on-page. Bueno, esto que estamos viendo acá es la herramienta online que mostramos. No tienes que descargar ningún software, nada, solamente colocas la dirección y te lleva directamente a esto. ¿Cómo funciona? Si entras y lo ves en un idioma diferente, abre tu botón derecho, le colocas traducir al español y lo verás en español. Si para colocar o para utilizar la información, primero haz el texto en Word, Microsoft o el documento de Google o en el que tú consideres. Luego lo colocas, copias y lo pegas dentro del espacio. Acá. Lo vas a pegar solamente todo el texto sin el título. Acá va a aparecer el documento completo. Más abajo te va a preguntar cuál es la palabra clave de enfoque. Acá vas a colocar las palabras claves que tú utilizaste. En este ejemplo hicimos un breve artículo de la meditación y colocamos como palabra clave ayuda al bienestar interior. Esto es un ejemplo de cómo se va a ver en el buscador. Sí. Acá la palabra clave aparece en negrita. Ayuda al bienestar interior. Ayuda al bienestar interior aparece en el título número 1. Esto es un error de traducción, ¿sí? Porque acá más abajo te pregunta, título SEO, ¿cómo es el título que vas a colocar? Usa el título, coloca la meditación
cómo la meditación ayuda al bienestar interior y a liberar estrés. Ahí vemos que nosotros cuando me pone el ejemplo, me quita el espacio, aparece ya, pero sabemos que es un error de solamente interpretativo del sistema. Entonces vas a pegar todo el contenido dentro y el título lo colocas acá donde dice título SEO. Este espacio lo dejas en blanco porque eso le corresponde al que va a publicar el artículo en internet, que es la metadescripción y el sitio donde va a apuntar, donde va a estar ubicado. Más abajo comienza a explicarte a hacer una evaluación SEO. Este sitio te permite hacer evaluación SEO de tu artículo. Por eso lo que dijimos al principio, tú entendiendo las herramientas, aplicándolas de manera conscientiva, te permite fluir en la redacción sin preocuparte tanto en los tecnicismos, porque ya entiendes que son palabras claves, ya entiendes cómo redactar algo que sea legible, ya entiendes qué es la coherencia, ya entiendes cómo estructurar. Ya han entendido y practicado esto, entonces es muy simple. Simplemente redactar basado en lo que se ha aprendido, copiar, pegar, colocar título y comenzar a ver la revisión. Aquí como punto rojo me aparece que no se especificó ninguna metadescripción. Ya repetimos, esto no lo hacemos nosotros, es lo que está acá. Esto lo hace la persona que va a publicar el blog. No aparecen imágenes en esta página, no aparecen porque es un ejemplo. Si vas a colocar imágenes, copias, pegas y el nombre de la imagen debe estar, ya explicamos, con el nombre que se relacione con el artículo. En esta página no aparecen enlaces internos. Es la relación o conexión que tiene con otro artículo en otro lugar. No aparece porque no se colocó, ya que es un ejemplo. Esta página no aparece enlaces salientes. Considera agregar alguno, me recomiendo. El enlace saliente, por ejemplo, si esta página, este artículo, habla de la meditación, yo puedo colocar un enlace saliente que lleve a una página oficial de la meditación a nivel mundial. Eso es un enlace saliente. Una cosa conecta con la otra. El título SEO contiene la palabra clave de enfoque, pero no aparece al principio. Me recomienda que lo intente mover. Hay que siempre tener criterio si el enfoque es ayuda al bienestar interior. Para colocarlo acá al principio va a ser un poco extraño la lectura. Es cuestión de, preguntar, buscar, analizar y ver si tiene lógica que se coloque al principio. Si no tiene lógica al inicio, no pasa nada. Igualmente los buscadores van a tomarlo como consideración. La palabra clave de enfoque aparece en el primer párrafo. Es importante que eso suceda. La densidad de la palabra clave es de 1.2%. Ya recomendamos entre 1 y 2% es lo ideal. La palabra clave de enfoque aparece solo en uno de 4 subtítulos. Sí, lo hicimos así, ya que es un ejemplo. Pero esto se puede repensar y ajustar que no salte lo recomendado en la densidad. El texto contiene 332 palabras. Es mayor a lo recomendado. Para un buscador, un blog mínimo se recomienda 300 palabras. No incluir títulos en el conteo. Solamente contenido, 300 palabras. Y el título SEO tiene una longitud agradable. O sea, no excede las 60 palabras recomendadas. Acá encontramos una evaluación del contenido. Hay una evaluación, que es la evaluación Flash, que es donde evalúa la facilidad de lectura. En este caso, el sistema que está configurado acá está en inglés y me va a configurar algo muy difícil porque está en un idioma que no es el adecuado para este sistema. Tú puedes cambiarlo desde tu configuración nativa, configuras tu navegador como español y él va a configurar todo esto. El 0% de las oraciones contiene palabras de transición. En español, las palabras de transición es, por ejemplo, es decir, en otras palabras, por eso, tal vez. Son palabras de transición que llevan a conectar ideas. En este caso está evaluando palabras de transición desde el inglés y aparece que no hay ninguna. Por eso me aparece esto. Sí. La cantidad de palabras que sigue a cada uno de los subtítulos no excede al máximo recomendado de 300 palabras. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las palabras posteriores a un subtítulo recomienda que no sean de 300 palabras.
Yo tengo un subtítulo que dice la meditación. Lo que sigue posterior a eso no es muy largo, son párrafos cortos, no exceden 300 palabras. Está bien. En este caso nuestro artículo es corto. Cuando hay artículos largos hay que estar atento que tengamos un subtítulo y la descripción, o sea, lo que está dentro del subtítulo, no exceda las 300 palabras. Tratar de hacerlo más conciso. En este caso no hay problema porque es algo corto. Ninguno de los párrafos es demasiado largo. Ya explicamos que debe ser entre 3 a 5 líneas vistas desde un monitor de escritorio, de portátil o de computadora de escritorio para considerarse largo. Si se considera largo, si excede eso. Menos de eso es adecuado. 23.8 de las oraciones contienen más de 20 palabras. Estamos hablando de palabras largas. Esto es lo que se refiere a esto. Las palabras largas ya explicamos que son las que tienen más de 20 palabras y no están separadas ni comas, ni puntos, ni nada. Eso es considerado palabra larga. En este ejemplo, solamente un 23% tienen esas características, o sea, son largas las palabras. En este caso, es menos del 25%, que es adecuado. Dice 0% de las oraciones contienen voz pasivas. Lo recomendado es 10 como máximo. Voz pasiva, ya lo explicamos, es cuando dice, por ejemplo, Juan está escribiendo un texto. Una voz pasiva sería el texto está siendo escrito por Juan, como una voz pasiva. Eso dificulta la facilidad de lectura, según los análisis que se han hecho en lo que es la comprensión. Se recomienda que no exceda el 10%. Ahora que hay algo interesante, te recomienden, en algunos casos te recomienda, aquí ves un ojo. Si tú le das clic acá, te va a enviar el artículo y te dice dónde es esos puntos que puedes corregir. Eso ayuda al momento de la corrección. En caso de acá, estamos hablando de dónde están esas palabras largas. Aquí cambió el idioma porque, bueno, aquí le dice dónde están esas palabras largas, le envía acá a corregir. Bueno, eso es todo lo que corresponde a este punto de cómo funciona esta herramienta. Otro aspecto importante para tener en cuenta es respecto al uso de la inteligencia artificial para crear artículos. Sabemos que hoy en día nos ha dado y vendido la idea de que no podemos vivir sin una inteligencia artificial. Realmente la inteligencia artificial o estas herramientas nos ayudan en muchas cosas de la vida. En todo el diario vivir, o sea, para llevar agendas, para responder mensajes, para todo nos ayuda. Incluso para hacer investigación. Pero fíjense que hay que tener presente que realmente esto no es una inteligencia. Esto no tiene la capacidad de crear. Esto lo que hace es tomar información que ya existe. ¿Cuál es el punto importante que están muchos buscadores considerando? El uso de la inteligencia artificial para crear contenido, sea videos o sea texto, que en ambas opciones se usa la inteligencia artificial. El detalle es respecto al plagio, porque hemos dicho que la inteligencia artificial busca información que ya existe en la web. Si existe un libro que tiene derechos de autor, está guardado en PDF, la inteligencia artificial va a buscar información en ese libro, en ese o en otros libros, y lo va a armar con un lenguaje que para nosotros suena coherente y nos lo va a presentar. ¿Cómo nosotros podemos saber si lo que tomó en ese texto que nos están presentando fue tomado de un libro que tiene derechos de autor o fue tomado de artículos que ya existen en otro lugar o de dónde fue tomado? Algunas versiones de la inteligencia artificial te permite revisar la fuente para tú saber dónde está tomando esta información, pero no todas te dan esa opción y no todas te dan todas las fuentes en las cuales tomaron. Solamente te presentan cuando son páginas relevantes y algunas que tienen publicidad paga. Pero si nosotros reflexionamos por qué empresas como Microsoft, Apple, empresas de este tipo pagan a agencias para que le diseñen artículos para blog. ¿Por qué, siendo estas empresas están a la punta de la tecnología,
no diseñan sus blogs directamente con inteligencia artificial. Algo conocen desde el punto de vista de la tecnología o de la ciencia o de la ley. ¿Qué quiere decir? Nosotros necesitamos entender que no es que vamos a crear un artículo con la inteligencia artificial. Sin embargo, podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer la investigación. Entonces, hay que entender la distinción. Una cosa es crear el artículo con inteligencia artificial y otra es utilizar la inteligencia artificial como un asistente o como tener un apoyo o una asistencia en eso. Fíjate que las últimas estadísticas del año pasado encuentran que las empresas, hablando del ejemplo como Microsoft y Apple específicamente, invierten más de $2,000 al año para crear blogs. $2,000 al año específicamente es un presupuesto para crear artículos para blog. Y ellos sacan artículos, no es tan esporádico, 1 o 2 veces al mes. Entonces, si estas empresas invierten al menos $2,000, esto nos hace entender que necesita el toque humano. ¿Cómo nosotros entonces podemos apalancarnos con la inteligencia artificial? A la hora de ordenar ideas, a la hora de investigar algo que queremos clarificar, a la hora de buscar información. Pero es diferente tener asistencia a utilizar esa IA, inteligencia artificial, como creación. No es que esté mal, no es que esté penado, no es así. Cualquier persona tiene la libertad de tomar la libre iniciativa y hacerlo. Sin embargo, todo lo que nosotros hagamos tiene consecuencias. Cada vez más son los buscadores de búsquedas que analizan todos los contenidos y evalúan si fue creado o no por inteligencia artificial. Y algunas personas podrán pensar, bueno, pero es fácil, lo creo en inteligencia artificial, pongo algunos sinónimos, cambia palabras y ya está. Si eso fuera así de simple, empresas como Microsoft y Apple no invirtieran miles de dólares al año en contratar a personas que escribieran. No solamente se trata de las palabras, hay un algoritmo que está detrás de las palabras que nosotros miramos. Es un aspecto técnico que no vamos a profundizar ahora, no es la intención, pero es entender cómo usarlo. ¿Cómo podemos nosotros usar la inteligencia artificial? Por ejemplo, que nos den ideas. Un ejemplo, podemos decir a cualquier inteligencia artificial que tú consideres valiosa o importante o la que más te guste, dame ideas para hacer un artículo de meditación. Quiero enfocarlo en personas de 20 años o de 10 años, 15 años, adolescentes, y que sea con un lenguaje sencillo. Y él te va a dar un artículo completo. O te va a dar, si tú le colocas, dame ideas, te va a dar ideas. Bueno, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, hazlo así de esta manera, recomienda esto, son ideas. Y en base a esa idea, tú puedes ir trabajando, tú puedes ir desarrollando. Cuando un artículo está terminado, tú puedes utilizar la inteligencia artificial para que te ayude a corregir el estilo o a revisar el estilo, para que te ayude a revisar la legibilidad, para que te ayude a revisar la escaneabilidad, para que te ayude a revisar el uso de palabras claves. O sea, puedes utilizarlo como un apalancamiento. ¿De qué manera? Hoy en día, tanto ChatGPT o como Gemini, la inteligencia de Google, ellos tienen una opción que te permite subir un archivo PDF. Solo lo que tienes que darle, subir el archivo y le haces las preguntas que quieres que te analice. Ejemplo, subes el archivo y le puedes preguntar, hazme un análisis sobre la legibilidad del artículo. Analiza el estilo y el tono. Analiza la estructura. Esta estructura corresponde a SEO. Mi palabra clave es esta. Analiza en este artículo si está correctamente utilizada. Analiza si mantiene el enfoque. O puedes preguntarle, ¿cuál es el enfoque de este artículo? De manera de que la respuesta te va a permitir a ti comparar con lo que tú estás buscando. Puedes preguntarle, ¿mi enfoque es uno o hay varios enfoques en el artículo? Y te va a dar la respuesta. Anteriormente, cuando nosotros redactábamos artículos, estamos hablando en el 2015-16, cada redactor tenía asignado, un grupo de redactores teníamos asignado a editores, personas que eran profesionales en el tema de redacción, y ellos nos corregían el estilo, nos corregían detalles.
Con la aparición de la inteligencia artificial, esas personas quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque ya vamos a hacer un artículo, lo desarrollamos según el brief y luego, partiendo de la idea del brief, vamos a la inteligencia artificial y le pedimos que nos analice. Quiero que me ayudes a evaluar el enfoque, el estilo, el tono, a qué tipo de personas va dirigido. ¿Es legible? ¿No es legible? ¿Está optimizado SEO? Esta es mi palabra clave. Todos esos detalles nosotros lo colocamos en la IA, la inteligencia artificial, y te da un resultado. Hay resultados que dicen, mira, hay cosas que no son legibles. Tú puedes preguntar, dame ideas para corregir eso que no es legible. Y te permite presentar ideas. Ahora, si tú tomas esa idea y la usas para corregir tu artículo, eso sigue siendo un texto original. Entonces, lo que estamos diciendo es entender cómo usamos la inteligencia artificial para crear y cómo la utilizamos para tenerlo como un asistente. Es como un evaluador de estilo, un editor online que tenemos ahí 24 horas, 7 días a la semana. Hay herramientas que permiten evaluar el uso de inteligencia artificial. Hay personas que enviaron algunos artículos donde utilizaron la inteligencia artificial para ciertos detalles y ahí en esas herramientas online lo evalúan. Dice, este artículo se utilizó un tanto por ciento de inteligencia artificial. Hay un porcentaje pequeño que es accesible o aceptado por los buscadores. No pasa nada. El detalle es cuando ya más del 50% de nuestro artículo ya pertenece a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si nosotros desde un simple buscador pudimos darnos cuenta qué personas nos enviaban las tareas y hasta qué porcentaje era usada la inteligencia artificial, y hay otras personas que felicitamos que no tuvieron la asistencia de la inteligencia artificial, pudimos hacerlo mucho más un buscador que tiene un algoritmo automatizado para eso. ¿Qué consecuencia puede traer que nosotros utilicemos un artículo totalmente creado con inteligencia artificial? Que en un futuro, cuando estas exigencias se hagan un poquito más legales, sabemos que los buscadores van a ir perfeccionándose para ajustarse a las leyes. Llegará un momento que encontrará ese artículo que fue creado con inteligencia artificial y puede suceder que lo elimina de la lista para presentar. Y no es que va a eliminar el artículo, va a eliminar el sitio completo. Entonces, ¿qué pasa si hoy yo coloco un artículo con inteligencia artificial porque considero que hay algunos buscadores que pueden que sí, puede que no se sabe todavía? Hay algunos buscadores que sí directamente han dicho que filtran el uso de inteligencia artificial. Hay otros buscadores que dicen que ellos evalúan el uso de inteligencia artificial. Hay que revisar qué significa la palabra evaluar para eso, desde sus criterios. ¿Qué pasa si en un futuro, un año después, 2 años después, la mayoría o la mitad o parte de mis blogs hay artículos creados con inteligencia artificial y resulta que ahora el nuevo algoritmo dice ya no serán relevantes los artículos creados artificialmente? Todo ese sitio web que fue creado tanto con artículos originales como mezcla con inteligencia artificial se la ha calificado como sitio no relevante, sitio no original. Y todo ese trabajo que se pudo haber hecho en 1 año, 2 años, todo queda en la nada, simplemente por un cambio de algoritmo. Esto es una gran discusión que hay a nivel mundial, no es nuevo, porque el uso de la inteligencia artificial ya todos lo usamos en nuestro diario vivir. Nosotros en nuestro hogar tenemos Alexa, nos ayuda a la agenda, nos ayuda a recordar cosas, tenemos recordatorios, no tenemos como despertador, utilizamos en el aparato móvil, tenemos Siri, en el móvil, el dispositivo, en Telegram utilizamos Alexa, que es una inteligencia artificial específica de Alexa. En Meta o WhatsApp sabemos que podemos utilizar Meta como inteligencia artificial y nos facilita la vida. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender? Las causas y los efectos. Todo lo que nosotros explicamos es simplemente recomendaciones. Todo lo que hemos venido enseñando, lo que es la redacción, lo que es el SEO, son recomendaciones. No son normas rígidas. ¿Por qué
todo va adaptándose y cambiando. Es lo que hasta ahora ha funcionado. Este tipo de normas la aprendimos en la dinámica, en el proceso, y es lo que empresas de redacción, de creaciones de marketing de contenido o de contenido exigen. Es lo que los buscadores actuales manejan. Si usted se permite asimilar estas normas que hemos recomendado para redactar artículos, va a tener un nivel profesional en cuanto a la redacción y puede tener también la apertura de poder tener eso como una fuente de ingreso adicional, si así lo considera y lo amerita, como redactor de artículos para empresas que pagan a veces bastante bien la redacción. Si considera que hay cosas que no se ajustan, igualmente lo puede hacer. Sin embargo, hay que considerar que lo que se ha enseñado es para tener un artículo redactado de manera óptima y profesional. Esa flexibilidad que le podemos dar, bueno, a veces sí, a veces no, eso va a influir directamente es en la relevancia del sitio. Nadie va a etiquetar de que está bien o está mal a nivel de criterio particular. Eso es una calificación que no corresponde a una parte humana. Eso lo filtra, es un algoritmo. Y el algoritmo no tiene es imparcial, no tiene esa característica. ¿Sí? Entonces es las recomendaciones. La legibilidad es importante. El plagio o el autoplagio también es importante. ¿Qué es el autoplagio? Por ejemplo, hice un artículo para una marca específica, pero hay otra marca que es la competencia que me pide un artículo similar. Utilizo el mismo artículo y lo llevo al otro sitio. Eso es un autoplagio. Eso los buscadores también lo regulan o lo penalizan. Y hay sistemas online que nos permite saber cuando hay un artículo viene de otro lugar o cuando está utilizándose artículos de diferentes, simplemente se copia y se pega de diferentes lugares o se está utilizando sinónimo. O sea, ahorita en la tecnología no hay nada oculto. ¿Cuál es la sugerencia? Utilizar inteligencia artificial para simplificar procesos, para hacer trabajos de investigación, para buscar sintetizar, para corregir estilos, para corregir tonos, cómo es el tono, cómo es la palabra clave, cómo es el enfoque, para evaluarlo de manera de que sea adecuado. Todo lo que anteriormente se hacía con un editor, ya lo puede hacer la inteligencia artificial de manera más rápida. Es una herramienta. Toda la investigación que a veces nosotros hacíamos, pasábamos horas leyendo o buscando en la web, la inteligencia artificial te lo puede presentar. Te simplifica y te ahorra tiempo. Lo importante es saber cómo usarlo. Eso es puntos importantes. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer con confianza en cualquier momento a los grupos de chat. Y bueno, ha sido todo. Mi nombre, como les comento, Andy Arteaga. Le hemos ayudado en lo que es la capacitación como nivel avanzado en cómo hacer un artículo SEO que sea óptimo para lo que son los motores de búsqueda. Cualquier persona puede redactar y cualquier persona lo puede publicar. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? En que podamos tener un artículo que para los motores de búsqueda se vuelva relevante. Cuando solamente queremos hacer publicidad orgánica o un marketing orgánico a través de los artículos es una opción, el tiempo que eso tarda en dar resultado es de 6 a 9 meses, siendo constantes. 2 o 3 artículos a la semana. ¿Por qué no se recomienda más? Porque debemos entender que un artículo está diseñado para que alguien lo lea. Una persona va a entrar 2 o 3 veces a la semana a leer algo novedoso. Si ponemos 7 artículos, 7 días a la semana, no es funcional para la persona. La mayoría de las personas no van a entrar todos los días a leer. Por eso los buscadores consideran esta frecuencia de 2 a 3 veces a la semana es una frecuencia óptima. Solamente son recomendaciones. Esto ha sido todo. Ha sido un gusto haber compartido estas capacitaciones. Cualquier pregunta, seguiremos en comunicación.